A las 3 de la tarde, 20 minutos, hoy en nuestro podcast en las tardes del sol, un personaje que creció en el barrio Las Delicias, en el norte de nuestra ciudad y que desde muy pequeño siempre fue muy soñador. Con la gente que hemos conversado y que tiene relación con John Alex Sánchez Ladino, pues ha tenido siempre el mismo adjetivo y es soñador para él. Y esa parte de un ser humano que creció con la necesidad, pues ahora se ve reflejado en llenar la necesidad de otras personas a partir de su profesión. John Alex, bienvenido a nuestro podcast y arranco preguntándote de inmediato, ¿qué es la necesidad, Pavos? Hola Vico, gracias a todos y a todas por la invitación, todo el equipo que está detrás de cámaras, viéndolos como camellan, bacano. La necesidad, yo creo que es algo inherente del corazón de las personas, todos necesitamos algo. A un ser humano que dice que no necesita nada, que lo tiene todo, es totalmente lo contrario, necesita absolutamente todo. Entonces para mí la necesidad se ha convertido en un don que el Señor me regaló para detectarla. O sea, yo te puedo ver o alguna persona y es algo que siento en mi corazón de como que yo estuve allí, me gusta su felicidad tan bacano, al mismo tiempo también como que sonríe, pero yo sé que yo también estuve. Y es como que Dios me hizo pasar tanto por cosas así, en donde necesité una mano y siempre el Señor a través de algo o alguien me la dio, que hoy en día puedo decir que la necesidad, necesitar y ayudar al que necesita me ha cambiado la vida para siempre. John Alex, mucha gente conoce tu etapa en la radio, te escuchó en cualquiera de las estaciones que has tenido la oportunidad de dirigir. Me gusta mucho cuando decís que vos no dirigís, que realmente eso lo dirige Dios. Ahorita hablaremos de ese capítulo, pero muy poca gente conoce de ese niño que vemos en la pantalla a la 1, a las 2 y a las 3. De ese niño que seguramente corría por las calles del barrio Las Delicias, como lo contábamos, de qué soñaba, de qué hacía. Hablemos un poco de cómo fue tu niñez, porque eso no lo sabe mucha gente que hoy te escucha. Antes de nacer empieza todo. Resulta que mi papá, desplazado por la situación económica, viaja desde Pereira con sus hermanas, se pasa a vivir exactamente a la casa enseguida de Diana, mi mamá. Se conocen, mi mamá tenía 14 años en ese entonces, y esa es la casa de mis abuelitos. Y resulta que ella tenía como que 5 añitos. Pues ya 7 años antes mi mamá se vuela con mi papá de la casa, se volaron, se fueron para Bogotá. El hecho es que después de mucho de todo lo que pasó en sus vidas, ¡prum!, terminé en esa casa de nuevo, porque mi mamá se fue, rebelde, me voy con él. Y ese John Alex que de pronto ven sonriendo como niño, soñador, pues pasaba por muchos momentos difíciles. Papá lo llevaba un tiempo, mamá lo llevaba un rato. Fuera de eso, verlas y escuchar las peleas, problemas económicos, que usted responde por eso, responde por lo otro. Mi abuela, que en paz descanse, diciendo, ay, no, usted mejor dicho, prácticamente no tiene papá, pero yo agarrado en necesidad, porque papá siempre lo he amado. Y resulta que ese niño pues crece en una piecita, porque mi mamá hacía oficios en casa, o sea, nos cambió la vida. Mi papá le dio todo por 6 años, papá vendedor ambulante, pero le iba muy bien vendiendo casas piratas en el centro y caramelos del Mundial. Y resulta que cuando mi papá pues lastimosamente se daña el hogar, mi mamá tiene que devolverse con un niño de 6 años, apenas tenía 22, ella se voló 2 años de romance con mi papá. A los 16 la embaraza, nazco yo, mi mamá tiene 16 años, y a los 6 años en el barrio Las Delicias pues vio una piecita. ¿Por qué? Porque pues mis abuelos siempre vieron con recelo de que ese es el error de Diana, la niña que se fue y volvió con un chino de 6 años ya. Y mamá pues tenía que pagar el arriendo en la casa como ese castigo de esos padres de antes, como mis abuelos, nunca los voy a juzgar, así pues criaban a muchas de las personas como a rajatabla y con autoridad. Y resulta que mi mamá paga haciendo oficio y haciendo el almuerzo. Entonces se madrugaba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, hacía oficio, dejaba el desayuno, no sé qué, no sé cuánto, me echaba la bendición y se iba para la casa de familia en el barrio La Flora, donde ella trabajaba como interna muchos años, y me dejaba a mí ahí como para la escuela, me dejaba pendiente. Pero ya cuando llegaba de la escuela no tenía sino una abuela cosiendo y a un abuelo que era chofer y no estaba. Entonces yo solo, no había niños, no había nada, y me encerraba en mi piecita. Yo creo que eso me ayudó mucho para empezar a, como desde niño, a saber de que iba a pasar por etapas muy difíciles de soledad, en donde tenía que agarrarme de alguien, necesitaba de verdad. Una mamá estaba pues trabajando todo el tiempo, muchas veces le doblaban los turnos. Cuando entraba a las 2 de la tarde, llegaba a las 10 de la noche, la llamada de las 9:30 p.m. a mi casa era triste, porque era mi mamá diciendo que quién iba a reemplazarla en un restaurante, porque también hacía turnos en restaurante para sacarme adelante en el terminal. No llegaba, entonces le decían o se dobla o busque trabajo mañana.
mi mamá me llamaba, mijo, ya sabía yo que estaba sufriendo, por más de que mi abuelo y mi abuela me amaban mucho, pero yo siempre sentí por lo que escuché que era rechazado, que fue un error de mi mamá, y eso yo creo que tiene que servirle a muchas personas que dicen delante de los niños, que alegan delante de los niños, las niñas, porque estamos escuchando y muchas veces crecemos como adultos con esa herida de muchas cosas que nos dijeron, que creyeron que no estábamos entendiendo, pero los niños, imagínate ni entonces, año 90, ahora en el 2025 los niños lo entienden todo. John, viene esta etapa dura que vivís como niño porque dos golpes muy fuertes, el tema de no crecer con tu mamá al lado, pero también que tus papás se hayan separado fuerte, y viene una etapa que para mí es más crítica dentro de la construcción del ser y es la juventud, porque en la juventud vos ya llegás a la mayoría de edad, decís, bueno, yo quiero hacer esto, me voy a dedicar a hacer esto, no voy a hacer, voy a trabajar, me voy a dedicar a andar la calle, a estar, como fue esa juventud que ahorita vamos a ver en fotos, pero que vos nos vas a narrar y que viene allí además acompañada del sueño de tu vida, que es la radio. Bueno, esa foto denota lo que me pasó a mí en la juventud. Yo me engordé de una manera impresionante. Empecé a sufrir de obesidad mórbida. Ahí ya me adelgacé un poquitico, ya he llegado como a la radio. Pero siempre esa adolescencia fue marcado por el tema del bullying. Se burlaban mucho de mí en el colegio, no solamente porque no tenía nunca plata. Segundo, porque también me dejaba que me hicieran bullying, porque el bullying o el menosprecio fue parte de mi niñez, mi adolescencia. Mi mamá es una mujer también con una discapacidad. Digo también porque yo creo que en el fondo todos tenemos una discapacidad en el alma, en el corazón, en algo físico, lo que sea. Mi mamá no ve por un ojito, el ojo izquierdo. Entonces nunca le daban trabajo. Y yo veía cómo sufría haciendo oficios en casa o yendo a restaurantes a pedir turnos porque nadie le da trabajo. En su cédula aparece extravismo ojo izquierdo, pero ese extravismo se convirtió luego en un glaucoma y un glaucoma luego le quitó la vista y quedó sin visión por el ojo izquierdo. Entonces, ver a una mamá que sufría el menosprecio de que la visca, la ciega, gente muy cruel de verdad. Y yo, obeso, gordo, ¿me entiendes? Entonces, eso me apachurró, me apachurró, me apachurró. Pero esa debilidad yo creo que mi Dios la volvió fortaleza y es lo que ha hecho hoy que me dé el don de ponerme en los zapatos de las personas porque de verdad nadie sabe lo de nadie y cuánto daño le pueden hacer las burlas, las críticas a las personas que lo estamos intentando. En las fotos me puedo ver sonriendo en una cabina de radio, pero ahí ya cargaba todo el peso de lo que te puedes imaginar. Ahí me podían ver con artistas ya cuando estaba como en la radio empezando a incursionar, pero todo el mundo sabía que uno llega a su hogar cuando está solo y viene a luchar con todo eso que has arrastrado. Esa foto fue en Poder Estéreo, una emisora cristiana. Al ver que no tenía que agarrarme y solamente el mundo me daba menosprecio, escasez y una mamá que lo hacía hasta lo imposible y un papá que ya tenía otro hogar, que tenía otros hermanos, que de pronto a ellos económicamente les iba mejor y yo comparar de que yo no tenía un jean, un pantalón, no solamente por lo gordote, sino no teníamos el dinero para comprar una talla grande, entonces ¿qué hacía mi abuela? Ella era modista, con telita y con telas que me regalaba mi mamá, me hacía la ropa. Camisa, pantalón, porque no había talla para mí. Y por el tema del bullying, el menosprecio, yo no era capaz de meterme a un local de ropa porque sentía que se iban a burlar. Porque toda la ropa que me medía para llegar al pantalón mío, talla 48, había que pasar, yo no era capaz de decir. La señora me decía, pero usted es como 42 para vender. Pues yo sabía que me iba a medir el 42, el 44, el 46, el 48. Entonces era una tortura. Entonces la ropa me la cosía mi abuelita y siempre tenía 2 camisas, 2 pantalones y así todo llegué a la radio. Y aparte de todo andaba en cicla. Sí. Era mundialmente conocido porque donde llegaba, pues llegaba a buscar parqueadero para su cicla, que quiero que hablemos de esa parte bonita de cómo la radio transformó tu vida y ahora hace que transformar la vida de otras personas. ¿En qué momento llega el bombillazo para John Alex Sánchez? Cuando alguien cree en él. Hablemos de ese momento específico que muchos desconocemos. En el año 2000 no me había graduado de la Academia de Locución y un compañero me dice, ve, necesitan a alguien que haga un programa de media hora los sábados. No pagan, es una emisora en una terraza, como una 15, es comunitaria. Bueno, cuando llego me doy cuenta de la realidad, una emisora pirata, ilegal. Así le llaman. Tocaba pagarla, prenderla, porque el ministerio rastreaba. Fuera que era pirata, era cristiana. Entonces nos escuchaban nomás la Comuna 15 y eso cuando llegaba la señal y a los cristianos de la Comuna 15. Yo me agarré mucho de Dios y le agradeceré siempre porque todo eso que ustedes vieron que están escuchando, conociendo,
yo conocí un amigo y ese amigo no me rechazó, entonces empecé a conocerlo, a hablar con él y a leer la palabra y fue mi refugio de un niño encerrado en una pieza, un adolescente con ese bullying. Y resulta que caí en esa emisora cristiana, caí en el buen sentido de la palabra. Cuando salí al aire ya la gente notó de que algo especial había en mí, lo digo con modestia, yo le agradezco y siempre reconoceré que así como te es tan fácil presentar a ti, a los muchachos manejar las cámaras, a los productores manejar sus botones, yo no era capaz de hacer algo de eso. Pero hay otras personas que me dicen, ¿vos cómo coges un micrófono desde las 5 de la mañana hasta el mediodía, 7 horas, dirigí su programa hace 13 años y es primer lugar? Y yo no sé, es un don que el Señor me regaló. Entonces ve que Dios me tocó con la varita y cuando empecé a salir al aire ya, donde iba pasando, iban diciendo, usted va a llegar lejos, dele duro. Entonces luego me iba para otra emisora comunitaria, así chiquita, y ya me decía el director, hermano, esto es muy pequeño para usted, busque una oportunidad en las grandes, usted va a llegar muy grande, usted tiene un ángel. También me decían los profesores eso, y yo me lo creí. Entonces ya tenía la seguridad y el gordo se montaba a las tarimas y anunciaba conciertos, presentaba artistas, hacía cosas raras al aire. Y detrás del micrófono, como no me veían y no sentía que me iban a rechazar, con mi voz busqué la aceptación. Entonces imité voces, hice cosas rarísimas en la radio, nos parábamos en la esquina a decir, oyentes, venga, vamos a jugar sapo, ¿quién quiere jugar? A hacer cosas rarísimas hace más de 20 años, que eso era pues extraño, salir de una cabina. ¿Ves? Esos manes se pararon allí a regalar limonada con pan. Al otro día se fueron a hacer esto, lo otro. Entonces, eso empezó como a generar una combustión hasta que, un momento a otro, en el 2004, me llaman para unas vacaciones en RCN. Esa fue la primera vez que llegué como a las grandes ligas. Y ahí empecé a hacer un reemplazo, luego una maternidad. Luego me quedo ya sin el tema, me voy para la casa desempleado. ¿Yo qué hago? Necesitaba la plata, de verdad, porque estaba pasando un momento muy difícil. Aunque estaba al aire, la gente no sabe que ese pelado que hacía los turnos en esas emisoras andaba en cicla. Y ese fue otro tema de bullying, que llegué muy obeso a RCN andando en ciclas, que no tenía para los pasajes. Pobre cicla, no pobre tú, pobre cicla. Es verdad que sí. La cicla me regaló mi abuelo. Y mi abuelo me la ayudó a pintar y todo, una cicla repintada, mejor dicho, o sea, una vaina. Y yo parqueaba al lado, y los otros locutores parqueaban su carro, su camioneta, y yo parqueaba una cicla. Entonces, cuando subía al turno, llegaba sudado, tenía que refrescarme un poquito. Y fuera de eso, las 2 camisas y los 2 pantalones de mi abuela, que me cogían de recocha, porque era un locutor diferente, no era jean ni camiseta, sino que yo llegaba con la camisa por dentro, la ropa de la iglesia cristiana que yo llevaba en ese entonces, y esa era la ropa con la que yo jalía al aire al principio. Benny John, que dentro de las imágenes que logramos capturar tuyas, encontramos la evolución de esa bicicleta porque fue una motico. De hecho, está marcada esa motico. Sí, esa fue mi primer motito y mi primer vehículo. Me la vendió un locutor que se compadeció de mí, de verme en cicla sufrir. Y me dijo, ve gordo, ¿vos por qué no me pagas esa moto? Dame 500.000 y me la vas pagando. Ella acababa de comprar un carro. Y yo le dije, ¿en serio? Y yo no tenía ni un peso, pero como sea, hice, no sé, rifa, no me acuerdo qué hice. Y le aboné 500.000 y me soltó esa Big Wiz. Entonces, allá empecé ya con la Big Wiz como a decir, bueno, ahora con esta Big Wiz puedo hacer otras cosas. Entonces yo salía de turno y me iba a vender memorias de USB de música, porque me llamaban oyentes, en entonces ya estaba pegando apenas el reggaetón. ¿Ves esa canción de reggaetón cómo se llama? Ah, llama Singere, la vendo. Entonces salía de turno en mi motito y repartía memorias USB, porque no me pagaban muy bien, porque era un locutor muy nuevo, muy nuevo. Estabas empezando. Exacto. Empieza una evolución, creo que John ha sido muy bendecido en esa parte, porque empieza una evolución de transformación que es mucho más, que va mucho más allá, porque los locutores pueden progresar, prosperar, y entonces del locutor pasar a ser director nacional, pero el impactar vidas no lo logran todos. El conectar con canciones podemos hacerlo muchos, pero el impactar vidas no, y allí llega un proceso muy bonito, John, que ha marcado la historia quizá de la radio y de la ciudad como tal. Pudiera decirlo porque de los 34 años aproximadamente que tengo, pues nunca había encontrado una historia como esta, y es ese compromiso social y la labor social que se encaminó por los animalitos y que luego terminó con personas en condición de calle y con otras cosas. Hablemos de ese proceso transformador. Estás muy dateado. Tienes toda la razón. Empezó todo por los animalitos. Resulta que estoy yo en programa en el año 2016, 2017, y la Perita Café, que está allí hermosa el día de mi matrimonio, que fue ahorita en diciembre, esa Perita Café llegó totalmente destruida, muriendo a la unidad donde yo vivía en el año 2016. Y mi mamá me llama y me dice, John, usted puede por la emisora decir que una perita llegó aquí a la unidad y que está deshidratada, está como quemada, le echaban agua hirviendo, están los huesos, no solamente son orejas.
Cuando la conozco era una perrita flacuchenta con orejitas y le digo yo, bueno, madre, ya la estoy publicando, pero no aparecen los papás. Obviamente era un abandono, pero yo no sabía nada del rescate, yo era una persona que, mi perrito que tenía un perrito de raza comprado, un bulldog francés, yo no sabía nada, pero Dios me envió esa peludita. Le puse Mili porque fue un milagro, porque cuando mi mamá la va a coger para entrarla a la casa, sale corriendo, se mete a una unidad, a una parte donde mi mamá no tiene acceso. Luego, cuando vamos, vea, aquí se metió una perrita. Ay, mamá fue y la botó, dijo una niña. O sea, como se metió hachándose, mi mamá le cogió la moto y fue y la botó a un parque. Entonces le digo yo, mami, vamos, que si la encontramos es un milagro. Dicho y hecho, la encontramos amarrada en un poste, en el parque que la habían botado, como que estaba deambulando y alguien le dio pesa y la amarró. O sea, todo se dio. La llevamos para la casa. Esa peludita al año me ha dado clases 24/7 por 365 días de qué era un perro de la calle, enfermedades, qué sienten, cómo transmiten sus emociones, sus traumas, los temores con los que llega. Entonces, digo yo, estoy en la emisora y digo yo, bueno, toda la radio hacemos lo mismo, regalar premios para que nos escuchen, te damos un viaje, te damos un palco para un concierto. Digo, pues de medio de todo eso, yo con la emisora que estaba en ese entonces de Caracol Radio, comparando con la número 1 del entonces, éramos como puesto 16. Y la que era número 1 regalaba plata, regalaba premios, viajes, operaciones, cirugías, hasta puchecas daban. Y yo al lado con la emisora, no, nunca, ya no hay nada que hacer. Pero como me queda espacio y me queda tiempo, tengo una campaña en la cabeza. ¿Qué tal si le ponemos unos dispensadores de pepita a los perritos en las casas de los oyentes? Que les duela un callejero y que diga, ve, por acá pasan muchos perritos, voy a ponerle pepas. Entonces unos tubitos rojos que fueron muy famosos en Cali en el año 2017, 2018, eso los regalamos. Y resulta que empezó a llegar gente. Y me dice esa gente, John, mira que yo coloqué el dispensador y yo quiero seguir ayudando. Vámonos a la calle a alimentar animalitos. Yo, hágale. Y nos fuimos a hacer unas brigadas. Le poníamos unos collares reflectivos a los perros en ese entonces que decían, adóptame. Y era para que alumbrara con la luz de los carros y no los atropellara. Cuando un grupo empezó a ver que los perritos, listo, los ayudábamos, pero en la misma calle, en el mismo puente donde nos metíamos, a la misma olla, como se puede decir, a buscarlos, había gente con hambre. Y ahí empieza una bola, porque es que se nos acaba el tiempo y yo necesito que me hables de unas personas. Y empieza una bola que no ha terminado y en la actualidad John sigue comprometido con sus Ángeles Azules, pero hay algo mucho más importante o personas muy importantes que han estado en tu vida y necesito un momento para cada una de las personas que van a aparecer allí. Un momento que ha marcado tu vida con esta persona que está aquí. Bueno, estaba superándolo. No puedo ver la foto. Se nos fue. No entiendo por qué se fue todavía, pero me gustaría que viera como la emisora que la llamó de nuevo al aire, pues viera cómo está haciendo boom. Y bueno, me hablé mucho, lo extraño mucho, Paco, no solamente porque es la tía Inés, sino por fuera de micrófono, la clase de ser especial que era. Eso fueron días antes de morir. Él me acompañó a recibir el premio Mejor Locutor de Cali. Y no sabía que mi amigo estaba como que, hey, te estoy acompañando en las últimas y te dejo aquí, ¿me entendés? Y me dejó como en la trayectoria para arriba, entonces le extraño mucho. Vamos al amor. Una palabra, un momento rápidamente para esta foto que va a aparecer a continuación con tu esposita, que también merece un capítulo especial con nosotros. ¿Qué podemos decir? Una palabra rápidamente para que nos alcance el tiempo la siguiente foto. Ella es un ángel. No hay nada más que decir, me cambió la vida, me salvó. Llegó un momento que más necesitaba, enfermo de depresión y ansiedad. Pasando un momento difícil por la muerte de mi abuela y de mi hijo, el hijito de 4 patas, que el bulldog francés se me murió, tuvo 15 años conmigo. Ella apareció en ese momento y me rescató. Me estaba yendo al fondo y me dio la mano como amiga y luego nos enamoramos y nos casamos. Es vida. Y esta última foto, yo conozco perfectamente el valor que tiene doña Diana en tu vida, pero los televidentes quieren saber cómo definimos este personaje, este ser humano en tu existencia. Ya cuando me empezó a ir bien y pude ahorrar y darle esos viajes a mi mamá en Colombia, a otras partes, eso fue lo que hice, darle por todo lo que hizo, por hacer oficio en casas, por con un solo ojito sacrificarse, le pude dar su casita, le pude dar la familia que siempre soñó con sus hijos peluditos y hoy es una mujer muy feliz, la amo con todo mi corazón y es mi
mi inspiración. Y ella te manda a decir que está bastante orgullosa de ti. John, gracias por abrirnos tu corazón, por contar. Aquí no esperamos quedar 5 horas realmente con él, por contarnos de esa experiencia de vida maravillosa, de ese John que nació en Las Delicias y que hoy vive en el corazón de muchos caleños que han sentido impactadas sus vidas por su labor, de muchos animalitos de la calle, de muchas personas en condición de calle, de personas de las cárceles. John, muchas gracias por habernos acompañado. Qué bonita tu historia. A ustedes, televidentes, los invitamos a seguir con Las Tardes del Sol. Recuerden que somos un programa financiado con los recursos del FUTIC y que nos vemos mañana a la 1:40, hoy compartiendo este podcast con John Alex Sánchez. Muchas gracias y chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.